Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. El Papa Francisco ha muerto. Ha partido a la casa del Padre, como anunciaba el cardenal camarlengo Kevin Farrell. Jorge Mario Bergoglio, que era su nombre secular, ha fallecido a los 88 años a consecuencia de un ictus después de un par de meses con la salud bastante tocada. Un papa que ha agitado la Iglesia Católica, que ha querido dar voz a los excluidos, por eso era el papa de los pobres, de la caridad, y por eso el nombre de Francisco, que no es ninguna casualidad. Ha sido el primer papa jesuita, el primero americano, estirado de una manga de la sotana blanca por la izquierda política y de otra por los sectores, digamos, más conservadores de la Iglesia. El Papa del fin del mundo. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 22 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Estas eran las últimas palabras que le escuchamos al Papa Francisco después de 12 años al frente de la Iglesia Católica, felicitando la Pascua, el Domingo de Resurrección, además desde el Vaticano, evidentemente. Sus últimos mensajes, escritos pero no leídos por él, fueron por la paz en Gaza y por la liberación de los rehenes de Israel y contra la carrera del rearme, según dijo. Y luego sorprendió a todos subiéndose al papamóvil, algo que por cierto no hacía hace ya algunos meses, para saludar, ¿no?, a los fieles que se congregaban. Sabiendo el resto de la historia, casi que esto es toda una despedida, ¿no? Y además de esta forma. Sus últimos momentos, lo cierto es que han sido complicados por su estado de salud. A principios de este mismo año, de 2025, estuvo ingresado 5 semanas en el Hospital Gemelli de Roma por una crisis respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Recordemos que Francisco sufría una enfermedad pulmonar crónica y ya se le veía además físicamente muy desmejorado en sus últimas apariciones. Noticia de última hora, el Papa Francisco ha muerto. Nos vamos hasta Roma. Corresponsal Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Pilar. Es la noticia que acabamos de saber en Francisco murió este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta, donde residía. Momentos después, la noticia se hacía pública y la Santa Sede comunicaba el ictus como causa de su fallecimiento. Es verdad que se va a hablar mucho estos días de si era más o menos progresista, de si sus reformas son tales, pero lo que está claro es que fue el Papa de los pobres, con mucha vocación social, de una iglesia, digamos, periférica, en una era convulsa, además marcada por los populismos, como lo estamos viendo en los últimos años en todo el mundo. Fratelli e sorelle, buonasera. Una tarde del mes de marzo del año 2013, tras la renuncia de su predecesor, de Benedicto XVI, Francisco saludó por primera vez al mundo. El nombre elegido para su papado fue toda una declaración de intenciones en honor a San Francisco de Asís, que dedicó su vida a los pobres, por simplificarlo mucho. Hoy quiero que conozcamos más quién ha sido este papa, a través además de 2 personas. La primera es mi compañero Sebastián Fest, que es el corresponsal del Mundo en Argentina. Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Hay un motivo muy evidente por el que estamos en este momento en Argentina, y es porque Jorge Mario Bergoglio era argentino, nació en el barrio porteño de Flores. Y Sebastián, tú estás ahora mismo frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Bergoglio es el primer papa jesuita de la Compañía de Jesús, es el primer papa del continente americano, es el primer papa del sur del mundo, por así decirlo, y es el primero además en llamarse Francisco. Él en sí mismo, Sebastián, por todo lo que significaba y por todo lo que es y era, supuso toda una revolución. Absolutamente, el Papa era en sí mismo una revolución, más allá de lo que hubiese hecho después durante sus 12 años de pontificado, pero el hecho de ser un jesuita, el primero, como decís, el primero también en llegar de América Latina, era el Papa del fin del mundo, como se tituló en aquellos días, era toda una revolución en sí misma.
Hablamos del Papa de los pobres, siempre preocupado por los refugiados, un pastor, digamos, bastante cercano a su pueblo, que hizo todo un esfuerzo por actualizar la doctrina social de la Iglesia y del que ha habido además mucho interés por destacar un enfrentamiento con los sectores, digamos, más tradicionales. Bueno, Bergoglio fue sobre todo un papa muy ligado, muy preocupado, muy ocupado por los pobres. Era un papa clásico en el sentido, quizás no, corrijo, no era un papa clásico precisamente, era un religioso clásico ligado a los pobres que creía que la iglesia era esencialmente de los pobres, pero no era precisamente un papa clásico si pensamos en lo que sucedió con los últimos papas. Él era también una figura altamente política en su país y eso le generaba apoyos, pero también enemigos. Por esto que dices, Sebastián, ¿cómo de argentino era el Papa? Además de ser un gran aficionado de San Lorenzo de Almagro, me refiero a lo que tiene que ver con sus formas, con sus maneras, en sus postulados, en su forma de actuar. Extremadamente argentino y eso le generó algunas dificultades, sobre todo el inicio de su papado, porque su espontaneidad, su lenguaje llano, su lenguaje también a veces un tanto enrevesado por utilizar giros, por utilizar palabras del argot argentino o incluso de aquellos inmigrantes italianos que en buena parte le dieron forma a la Argentina, determinaron que muchas veces no se le entendiera, que muchas veces tanta espontaneidad le jugara malas pasadas, porque no hay que olvidar que el Vaticano es un Estado y que hace alta política. Bergoglio tardó un poco en entender eso, aunque la política fuese parte esencial de su vida. Sí, esto es verdad porque recordemos que ha tenido algunas polémicas con algunas de sus declaraciones sobre el feminismo, por recordar alguna que otra, sobre los homosexuales, contra la OTAN también, asumiendo parte del relato de Rusia al principio de la invasión de Ucrania, tal vez precisamente por esa forma, ¿no?, de la que habla Sebastián. Se le ha querido también adjudicar a Francisco, digamos, una ideología de izquierdas, anticapitalista. Sebastián, ¿Francisco era peronista? Recordemos, el peronismo es esa tendencia política argentina que es esencialmente populista, que lo ha inundado todo en Argentina, en ese país, desde el siglo pasado. Esa es una gran pregunta, porque creo que es el eje del tremendo debate sobre el Papa en la Argentina, que casi me hace decir que la Argentina fue un país que no entendió que tenía un Papa, pero también que el Papa fue un Papa que no entendió que tenía un país. Y a ver si me explico con esto. Muchos consideran a Bergoglio un papa peronista porque en efecto ha mostrado a lo largo de su larga vida simpatías y cercanías con el peronismo. No así con la versión kirchnerista del peronismo, que podría definirse como una pseudo izquierda, con la que tuvo grandes problemas. Y eso le generó distancias en su país y eso es en definitiva la razón más probable de que nunca haya pisado la Argentina una vez elegido papa, la polarización que generaba, las antinomias que generaba en su propio país. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Siempre que se habla de Francisco, se trae a colación la regeneración de la Iglesia, la transparencia de las finanzas del Vaticano. Recordemos, él era partidario del déficit cero. La lucha también contra los abusos sexuales, muy importante. El hacer una Iglesia más universal, más allá de los gestos evidentes, que no sé si se han convertido del todo en cambios en lo más puramente doctrinal. Comentaba Sebastián en tu obituario que la ambigüedad en algunos temas ha marcado un poco el pontificado del Papa Francisco. Lo digo un poco también por esa lucha entre sectores más progresistas y conservadores en todo este tiempo. Él, por ejemplo, entusiasmó a muchos en el inicio, lo que sí pareció una tremenda revolución en la Iglesia, cuando plantea, por ejemplo, ¿quién soy yo para juzgar a alguien con el tema de la homosexualidad? Pero luego no dio pasos y sí dio pasos contradictorios. Tuvo una serie de declaraciones que fueron complejas de entender. Lo mismo se podría decir que sucedió con el tema de la ordenación de mujeres como sacerdotes. Eso no sucedió. Y Bergoglio ahí parecía por momentos que podía dar ciertos pasos,
en otros no los daba. Yo creo que lo esencial de su mensaje y su obsesión durante los 12 años fue acercar a la Iglesia a los pobres y plantearle a los poderosos de este mundo que los pobres deben ser siempre el objeto de devoción. Si lo logró, bueno, ya es otro debate. Siempre se vuelve a los pobres porque la sencillez, digamos, ha sido, ¿no?, un modo de vida para el Papa Francisco. Sebastián, ha sido un placer, gracias. Un placer, Javier. Hoy, la verdad es que tenía un objetivo y era el centrar este episodio en conocer quién era realmente, quién es Francisco, ¿no? Y pensando un poco en cómo hacerlo, me he acordado de mi compañera Paloma García Ovejero. Te la presento. Ahora es verdad que su vida va por otro lado, pero ella ha sido corresponsal en el Vaticano, primero, y ha sido portavoz del Papa, sí, efectivamente, y subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano después de ser corresponsal. Para que te hagas una idea, la primera mujer en ocupar ese cargo. Hola Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Javier, qué honor hablar contigo, compañero. A ver, Paloma, tú que has tratado y que conocías muy bien al Papa Francisco, cuéntanos cómo era Francisco en las distancias cortas. Era un guasón, Javier. El Papa Francisco nació en Argentina y era porteño, pero podía haber sido castizo madrileño perfectamente, porque afrontaba la vida con una fe gigantesca, pero con un sentido del humor que le permitía reírse de sí mismo y de cualquier problema. Él se lo creía. Él estaba haciendo de Pedro, pero la Iglesia la lleva a Dios. Y el Papa ha vivido así cada uno de los momentos de su pontificado, los alegres, los duros, los imposibles, con sus defectos humanos, por supuesto, un poquito cabezota, a veces demasiado trabajador, en el sentido de que no da tregua cuando trabajas para él, sea como portavoz en mi caso, sea como periodista o cubriendo el Vaticano, es que no respiras. Y él vivió lo que proclamó. Y si la palabra misericordia ha marcado su pontificado, es porque él lo llevaba en su ADN. Y él ha sido feliz. Y él ha sido un papa feliz. Citabas en un momento la parte profesional, Paloma, que tiene que ver directamente con la comunicación, a lo que tú te dedicabas, ¿no?, con el Papa. ¿Cómo era en este sentido, en este aspecto? ¿Era igual que en todo lo demás? La comunicación. Él era su propia comunicación. El Papa Francisco ha sido el portavoz del Papa Francisco. Como decía mi jefe, el americano Greg Burke, Santo Padre, ¿cómo le vamos a enseñar a Maradona a jugar al fútbol? Pues lo mejor que podemos hacer es acompañarle, servirle y estar, por supuesto, día y noche pendientes de las necesidades, ¿no?, o de los mensajes que había que contrarrestar, porque claro, ser libre también tiene un precio. Y Paloma, tú que has sido corresponsal en el Vaticano, lo recuerdo otra vez, que has trabajado codo con el Papa, sé que esto es un poco tópico periodístico, pero algún momento, alguna anécdota, algo que tengas grabado de Francisco y que nos puedas contar para conocerlo mejor. El Papa nos invitó a un grupo de vaticanistas y seríamos un 40 o 50. Pero a mí no me gusta ir a casa de nadie con las manos vacías. Total que yo decía, un libro, madre mía, la de pendientes que tendrá, un icono, un rosario, es el Papa. Pues ¿sabes qué? Le hago una tortilla de patatas. Total que allí me planté con mi tortilla de patatas. Y al final de la misa, como un párroco, que es lo que a él en el fondo le gustaba hacer, saludaba uno por uno en la puerta. Total, que le entregó la tortilla, le entregó también una carta, nos miramos, yo recuerdo cada minuto de esa pequeña conversación y cuando ya me despido, Santo Padre, muchas gracias, me agarra el brazo y me dice, oye, ¿qué? ¿Me vuelvo? ¿Y cómo le devuelvo el plato? ¿Y te lo devolvió? Y me lo devolvió. Ese era el Papa Francisco. En un momento de inicio de pontificado, no se le escapa el plato que no es suyo. Pues creo que esta es una anécdota bastante elocuente. Además, Paloma, te agradezco mucho esta charla. Gracias por ayudarnos con todo esto que acabas de contar a descubrir mejor quién era el Papa Francisco. Muchas gracias.
Un placer, Javier, y gracias al Papa Francisco por todo lo que nos ha regalado a los suyos y a los también suyos. Bueno, estaba un poco preocupado, lo siento por la voz, pero más o menos hemos conseguido llegar hasta el final. Sebastián Fest y Paloma García Ovejero han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que está presente también en las principales plataformas de audio, donde si quieres, pues sabes que tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, espero que con una voz un poco mejor, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.